El impulsar el turismo cultural y reforzar las estrategias comerciales a favor de la comunidad artística formó parte de los temas de uno de los talleres que se impartió en Valladolid como parte del proyecto Economía Creativa del Estado. En la inauguración, la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que con el esquema se busca potencializar el talento que hay en los municipios, así como consolidar la ruta para generar ingresos para los creadores. A que este recurso y este proyecto sea redituable, no para Sedeculta, para los artistas de Yucatán. Eso es lo que deseamos, que nuestros artesanos, nuestros músicos, nuestros artistas sean grandes, tengan sus empresas, tengan todo para que muestren al mundo que lo que hacen tiene mucho valor. Indicó que se coordinan esfuerzos para que la Sultana del Oriente sea polo turístico y la cultura es la vía para lograrlo. La capacitación estuvo a cargo de Neri Elena Rodríguez Valencia y Rodrigo Alejandro Olivares Contreras, ambos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Luego Loreto Villanueva se reunió con el alcalde Alfredo Fernández Arceo, en la que refrendaron el compromiso de trabajar en planes conjuntos que beneficien a los habitantes del lugar. Visitó la Casa de la Cultura local, acompañada de la jefa del Departamento de Arte y Cultura del Cabildo de Valladolid, Silvia López Góngora, para conocer el espacio donde se impartirán talleres a niños, jóvenes y adultos. Se ofrecerán clases de dibujo, pintura, danzas polinesias, jazz, tejido, bordado, guitarra, coro, piano, instrumentos musicales, pintura textil, folclore regional y nacional, así como aprendizaje maya a partir de las 16 horas, en grupos reducidos y cuidando las normas de higiene. Acompañada de la directora de Museos y Patrimonio de la Sedeculta, Ana Méndez Peterson, la servidora pública acudió al Centro Artesanal Saquí, donde la recibió su coordinador, Lisandro Lizama Cano. Tras analizar la posibilidad de realizar proyectos, se dirigieron al Museo Regional de San Roque, ubicado en el ex convento franciscano que data de 1575. El proyecto Economía Creativa del Estado cuenta con aval y financiamiento del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, de la Convención de 2005 de Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, que tendrá presencia en 20 municipios. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.